Bienvenidos a este último Mates con Historia del año 2022. Un saludo a todos ustedes. Hemos alterado por esto de la Navidad y del Año Nuevo y el Campeonato Mundial de Fútbol la emisión habitual los días domingos. Y este es el último Mates con Historia de este año. Ha sido un año agotador, pero muy enriquecedor. Y nuestro total agradecimiento a todos ustedes. Nos vamos a tomar, como de costumbre, el mes de enero de vacaciones. Así que, si Dios quiere, retomaremos los Mates con Historia versión 2023 en febrero, ¿sí? Quizá el primer domingo de febrero, para que ya lo vayan agendando si quieren. Mayo del 68, el famoso Mayo francés, esa revuelta estudiantil, cuyo origen no está del todo, digamos, identificado, sobre lo que se ha escrito bastante, pero no atendiendo a lo que a nosotros nos parece más pertinente. Ya han pasado más de 50 años de aquel acontecimiento, que todos coincidimos en que marcó un punto, un antes y un después en la historia cultural de Occidente, empezando por Europa, pero esto después se va a ver también reflejado en Estados Unidos y un poquito más tarde en nuestro ámbito cultural iberoamericano. No está del todo claro, ya ha habido voces autocríticas. Vamos a tratar de poner imágenes de lo que eran esas movilizaciones juveniles, estudiantiles. Gobernaba Francia el general de Gaulle. Bueno, estos eslogans, ¿no?, que les deben sonar. Yo me crié escuchando estos eslogans porque yo nací en 1970, prohibido prohibir, la imaginación al poder y otros, ¿no? ¿Y qué nos queda? ¿Qué balance podemos hacer? Porque es interesante. Vamos a poner un videíto de lo que está ocurriendo a 50 años en ese ámbito cultural en el que se esgrimían estas frases transgresoras, ¿no? Se hacía un ensalzamiento de la libertad y de la rebeldía. Un videíto muy corto. Hace unos días fue detenida una mujer en Inglaterra que estaba parada en silencio frente a una clínica abortista. En Inglaterra el aborto es legal desde 1967. Y hace algunos años, también esto sucede ahora en Francia y en España, está prohibido rezar a los cristianos, ¿sí? Está prohibido que los cristianos recen en inmediaciones de una clínica abortista. No estamos hablando de prohibir una manifestación ruidosa, violenta, agresiva, amenazante respecto de quienes eventualmente concurran a practicarse un aborto o a quienes los realicen. No. Estamos hablando de que lo que se está prohibiendo es rezar. Padre Nuestro, un Ave María, una oración, una plegaria. Obviamente con un criterio pro vida, ¿sí? Está prohibido. Este videíto, y mientras me tomo lo vamos a colocar, son unos pocos segundos, porque está filmado afortunadamente, tiene una particularidad, que es que esta mujer que es arrestada, ahora lo van a ver, estaba rezando en forma mental, estaba parada en la calle, espacio público, aparece la policía y le pregunta, de modo inquisitorial, como si se tratara de una delincuente, si está rezando. Véanlo y escúchenlo. Tiene subtitulado. This is an abortion centre. Okay, that's what I understood. Is you standing here part of the protest? No. I'm not protesting. Are you praying? Esto pasa hoy en Occidente. Esto no sucedió ni en Corea del Norte, ni en China, ni en la Venezuela de Maduro, ni en la Nicaragua de Daniel Ortega. No. En la Inglaterra, cuna de las libertades, de la Carta Magna de 1215, del Bill of Rights, etcétera. Me parece que creo que debemos reflexionar,
¿no? Debemos reflexionar. Y por eso es importante conectar. Ustedes me dirán, ¿qué tendrá que ver esto con el Mayo francés? Bueno, miren, yo creo que tiene una explicación lógica, aunque algunos se hagan los desentendidos y otros miren para el costado, digamos. Tengo acá un libro que sinceramente se los recomiendo. Lo vamos a volver a ver en algún otro mate, porque realmente es muy sabroso, es muy bien hecho, muy bien escrito. Adriano E. Rigel, Pensar lo que más les duele. Pensar lo que más les duele. Editorial Homo Legends, Adriano E. Rigel, en el que analiza el Mayo francés de 1968 y su deriva posterior, ¿no? Y su deriva posterior para terminar en lo que estamos viendo ante nuestros ojos, nos guste o no, ¿no? Porque si a alguien se lo llevan detenido porque estaba mentalmente rezando en la vía pública, mentalmente, no con un megáfono, entonces yo diría que debemos meditar por el sendero que está transitando Occidente, ¿sí? Él hace un análisis, yo realmente les recomiendo, les leo un poquito el índice para ver si los puedo interesar. Es una crítica lapidaria. Vivir en Progrelandia, sobre la Revolución de Mayo de 1968 y su legado. Del postmarxismo al neoliberalismo, neoliberalismo e izquierda Foucaultiana, neoliberalismo, victimismo y minorías, el postmodernismo como religión del caos, la izquierda liberasta, etc., ¿no? Me pareció muy esclarecedor, a mí me abrió los ojos, me ayuda a entender algunas cuestiones como estas que en principio son hasta contradictorias con aquel eje fundacional, mito fundacional del progresismo. Básicamente vamos a hablar de esto, ¿no? Del progresismo. Como fue Mayo del 68, que de esos eslogans tan lindos, tan convocantes, de tanta algarabía, bueno, muchos de aquellos jóvenes son ahora funcionarios públicos, legisladores, periodistas que promueven y avalan mediáticamente este tipo de legislación que está produciendo estos efectos, ¿no? Dice Adriano E. Rigel, somos muy conscientes de que una de las misiones de la academia, vamos a empezar por acá. Dice, nuestros tiempos son hipermorales, de un moralismo pomposo y empachoso, sermoneado desde 100.000 sacristías laicas e impuesto a golpe de lapidaciones mediáticas y digitales. En esta era de bovina aquiescencia, a todo lo que el imperio del bien y sus doctores en derechos humanos tengan a bien prescribirnos, el recurso a la blasfemia se configura no ya como un peligroso desafío, sino como un imperativo ético, ¿no? Interesante. Sus primeros párrafos, ¿no? Tiempos hipermorales, de un puritanismo que los jóvenes del 68 parecían rebelarse contra eso, ¿no? Somos muy conscientes de que una de las misiones de la academia, en muchos de los temas que aquí nos ocupan, es la de producir argumentos complacientes con el poder. Respeto mínimo, por lo tanto, a la clerecía mediático-universitaria que administra los dogmas diversitarios. Me gusta mucho ese estilo, ¿no? Los llamados estudios culturales son a la ciencia lo que el chamanismo tropical a la medicina. Bien por alguien que dice estas cosas, ¿no? Dice, como aquel niño de la fábula, ¿no? Es el único que se animó a decir con total naturalidad, el rey está desnudo. Repito, los llamados estudios culturales son todos estos talleres, ¿no? Que ahora parece que invaden en los reductos académicos, son a la ciencia lo que el chamanismo tropical a la medicina. Y sus oropeles y certificaciones académicas son comparables a todos los efectos a las plumas y amuletos utilizados por los brujos de la tribu para imponer respeto.
Creo que es una descripción bien aguda de lo que es nuestro panorama cultural, básicamente universitario. Y atenti con algo que me parece que es hora de ir aclarando, esto de si esta agenda que llamamos genéricamente progresista, ideología de género, aborto libre, eutanasia, en fin, se trata de marxismo cultural o, por el contrario, no es, ni más ni menos, como dice ese gran intelectual católico español, Juan Manuel de Prada, liberalismo consecuente. Liberalismo consecuente. ¿Qué dice al respecto Adriano de Riguel? La corrección política y la izquierda concomitante no son marxismo cultural, sino la legitimación ideológica indirecta de la mundialización y del neoliberalismo. Una simbiosis, la corrección política, el discurso progre. Una simbiosis entre la ideología de la UNESCO y las cursilerías de la factoría Walt Disney. Nada especialmente respetable, por tanto. Y cuanto más se desafía la corrección política, más histriónica se pone, más guapa se ve a sí misma, más motivos de orgullo encuentra en festejar su propio ridículo, con lo que así contribuye a cavar su propia tumba. Respeto mínimo, por tanto, ante el imperio del bien, entre comillas, e irónicamente, ante este aparato de producción y reproducción de lo social que, si es abominable, no lo es en primer término por su frenesí de constructor de pueblos, identidades, sexualidades y culturas, sino porque sus profetas y portavoces nos ofrecen el vivo retrato del mundo que nos preparan. Ellos son los hombres del cambio perpetuo, los que creen que el mundo empieza con ellos, los que creen que han inventado la felicidad, los que guiñan un ojo y piensan que antes todo el mundo vivía en el error. ¿Les suena, no? Conocemos varios personajes. Especuladores filántropos, multimillonarios subversivos, santurrones narcisistas, llorones subvencionados, víctimas profesionales, celebrities solidarias, artistas comprometidos, transgresores asalariados, rebeldes homologados, activistas parasitarios, minorías minoritarias, bufones de palacio, intelectuales de servicio, telepredicadores laicos, sermoneadores, puritanos, inquisidores, savonarolas, comisarios del arte contemporáneo, burgueses bohemios globalizados, nómades, macrobióticos y ecocompatibles. Las 1001 caras del último hombre. Es muy bueno, así es todo el libro, ¿eh? Así es todo el libro, saben ustedes, hoy quería leer con ustedes estos párrafos. Y yendo un poquitito más a lo de Mayo, ¿no? El Mayo francés de 1968, que después se va a expandir y que goza de hasta hoy un supuesto prestigio, ¿no? Con lo cual ya nos merece una cierta sospecha, ¿no? Una cierta sospecha. Digo, por esto de que la transgresión parece que quedó fosilizada en aquellos eslogans. Dice el autor, Mayo de 1968 inauguró una época inédita. La transgresión como dogma y la rebeldía como nueva ortodoxia. Una rebelocracia, en palabras de Philip Murray, que exalta sus propias contradicciones, las comercializa y las fagocita. Mercado global, domesticación festivista y educación para el consumo. Los signos definitorios de nuestra época. En ese sentido, Mayo de 1968 fue una revolución para acabar con todas las revoluciones. ¿Verdaderamente?, se pregunta. Pasado ya medio siglo, la utopía 68ista adquiere para muchos los contornos de una burla insultante. La generación que quiso reinventar el mundo, reinventar la vida, exigir la felicidad y merecerlo todo, ha dejado como legado varias generaciones de juguetes rotos. Algo se torció en el experimento y, sin embargo, aquella generación que cuestionó todas las certezas
que derribó todos los valores, proclama como incuestionables sus propios valores y sus propias certezas. Exige pleitesía para ellas, las declara intocables y las sitúa como coronación suprema de la aventura humana. El videíto que acabamos de compartir con el cual empezamos este mates, ¿no? Un tono inquisitorial, la fuerza pública que antes, en 1968, reprimía a los rebeldes, ahora es su brazo armado, ¿no? Ahora es el brazo armado de aquellos jóvenes idealistas hoy en el poder. Hoy manejan la Unión Europea, por decirlo de un modo muy genérico. El autor dice hay varios mayos de 1968, por lo menos 3. Interesante esto. Una postura revolucionaria y heroica, expresada en el hipermilitantismo de una extrema izquierda que en sus metamorfosis más radicales tendría como colofón el terrorismo en los años 70. Una postura festiva, antiautoritaria, hedonista y libertaria, muy bien resumida en los eslóganes gozar sin barreras, prohibido prohibir, o debajo de los adoquines está la playa. Y una postura antisistema de crítica frente a la sociedad de consumo y los valores mercantiles. ¿Qué ha quedado de todo ello? ¿Cuál de estas 3 quedó? El autor dice, y yo creo que lo demuestra, que fue la del medio, la segunda. Fue la dimensión individualista y libertaria la que eclipsó por completo los otros contenidos de Mayo. No solo eso, sino que es esa misma dimensión, en su vulgata antitradicional y progresista, la que sigue ocupando 5 décadas después el centro de gravedad ideológico de todo el espacio político. Mayo de 1968 como revolución contra los padres, no contra los patronos. Acá esto es una cita de Marcello Veneziani. Revolución contra los padres y no contra los patronos. Mayo de 1968 lo desarrolla el autor y creo que es muy explícito y muy contundente. También desdibuja el rol de la izquierda tradicional, que a partir de ahí abandona toda lucha por la clase trabajadora y el derecho de huelga y la jornada limitada de trabajo, clásicos reclamos de gente de izquierda. Nada de eso quedó, nada de eso quedó. La temática de la emancipación individual se declinará a partir de entonces en una inflación de derechos subjetivos que suministran la legitimación de la nueva ideología dominante. Una mezcla de liberalismo económico y de liberalismo societal. En formulación de Alain de Benoist, un pensador francés contemporáneo, cita: el tipo antropológico que promueve esta ideología es el del individuo centrado en sí mismo, que busca permanentemente maximizar su interés y obtener una traducción institucional a sus deseos. ¿Vieron cuando nuestros políticos últimamente legalizan el aborto, reformatean la idea de matrimonio, es decir, básicamente la destruyen, mañana van a legalizar matar al moribundo? ¿Qué nos van a decir? Seguimos ampliando derechos, seguimos ampliando y garantizando derechos. En realidad son deseos, caprichos, elevados pomposamente a la categoría de derechos, cuando muchos de ellos son, si no todos, la negación misma de derechos fundamentales de la persona. ¿Qué mejor garantía para gozar sin barreras que el neocapitalismo y la sociedad de consumo? Esta parte me parece muy rica, sobre todo para quienes... A mí me costó entender esto, de que el progresismo no es marxismo cultural, sino que es, como decía Juan Manuel de Prada, liberalismo consecuente. Por eso hay muchos que se identifican como conservadores, liberales, pero tienen ahí algo de lo cual anoticiarse y de lo cual dar cuenta, ¿no?
De lo cual dar cuenta. Si eso es así, y no discutimos que lo sea, ¿por qué Audier es un Serge Audier, creo que es el nombre de pila, es uno de los defensores encarnizados de lo que fue mayo de 1968? Les cuesta tanto admitir que sí, que después de todo mayo de 1968 sí fue la bendita astucia de la historia que nos ha conducido al mejor de los mundos posibles. Para responder esta pregunta hay que situarse en un reflejo psicológico de Progrelandia, él se refiere así, ¿no? Que consiste en la defensa, siempre y a toda costa, del marco conceptual, él insiste mucho en esta categoría, en el que se sitúa su discurso. La dicotomía secular izquierda y derecha, la pugna titánica entre progresistas y conservadores, lo exagero yo para darle énfasis, ¿no? El problema es que si destruimos ese marco, por ejemplo, a base de poner de relieve que la izquierda progresista y la derecha liberal no son hoy más que las caras de una misma moneda. Llámese neoliberalismo, tercera vía, liberalismo libertario, como se quiera. El progresismo queda desarbolado y sin norte. O sea, él dice, este marco conceptual les es funcional a ellos. Descubrirlo es un poco pensar lo que más les duele. Pero esto es una invitación a la rebelión auténtica, ¿no? De algún modo hay que mantener la tramoya, una tramoya en la que mayo de 1968 desempeña un papel de mito fundacional. Situar sobre mayo de 1968 una parte de responsabilidad por décadas de políticas neoliberales supondría endosarle una carga demasiado pesada. Por eso hay que preservar a toda costa el aura revolucionaria, progresista y de izquierdas de la cosa, e insistir en que su mensaje tiene todavía un carácter inspirador y subversivo frente a las fuerzas siempre acechantes de la reacción y la caverna. Claro, por eso vemos hoy todos estos politicastros panzones, ex-revolucionarios de café, totalmente afines y alineados con esta ideología, con estos procesos de reingeniería social, que en lo discursivo parecen el Che Guevara, ¿no? Cuando en realidad son pobres burócratas que cumplen un libreto, ¿no? Para mantener esta ficción, Serge Audier utiliza un método rayano en la deshonestidad intelectual, pero muy típico de cierta estrategia discursiva de izquierdas. Ojo, lo que hace este profesor universitario es señalar que el envite progresista de mayo del 68 no puede identificarse de ningún modo con la victoria del liberal capitalismo, dado que los políticos de derechas, comillas, como Giscard d'Estaing, Margaret Thatcher, Ronald Reagan, llegaron al poder pocos años después, con un discurso muy contrario al del mayo del 68. Esto es cierto y parece dar pie a ser conservadores, comillas, identificados con estos nombres. Pero lo que Audier interesadamente soslaya es que, como todo el mundo sabe, esos mismos partidos de derecha, comillas, se encargaron de insertar la carga ideológica del 68 en el derecho, las instituciones y la cultura. Individualismo, hedonismo, planificación familiar, extensión del aborto, multiculturalismo, inmigracionismo, sociedad de consumo, etc. Y lo hicieron porque todo ello casaba a la perfección con su programa neoliberal. Es cierto. Thatcher, por ejemplo, o Valéry Giscard d'Estaing, presidente francés en la década del 70, revocaron, resistieron como muro de contención el aborto, la reformulación del matrimonio. No. Se dedicaron a privatizar empresas, nada más. Lo que Audier elude es el hecho de que la relación entre partidos progresistas y liberal conservadores es de complementariedad orgánica. No son opuestos, se complementan.
según el conocido reparto de papeles. La derecha compra las políticas sociales de izquierda y la izquierda compra las recetas económicas liberales. ¿Ustedes han visto últimamente que políticos socialistas, así autodenominados, hayan puesto en jaque a las finanzas concentradas? ¿En serio? No sé, yo creo que no, yo no lo he visto eso, no lo veo. Y si algo se dirime entre unos y otros, se trata de contradicciones secundarias dentro de un proyecto básicamente compartido. Como diría Alberto Vuela, lo que discuten es quién gestiona, quién reparte los cargos cada 4 años. No discuten políticas de fondo. Bien, yo la verdad podría seguir. Vamos terminando porque si no se desvirtúa la idea de mates con historia. El perfil psicológico del progresista, ¿no? Esto está muy bueno. Esta cosa moralista, ¿no? Un puritanismo que parece sacado del siglo XIX de la Inglaterra victoriana o de los puritanos cuáqueros de la Nueva Inglaterra del siglo XVII, ¿no? El progre sustituye la experiencia real por un relato edificante, en el cual él es a la vez autor y protagonista absoluto. Así el progre se imagina paladín de un otro idealizado, mezclando la aventura light, el turismo y la buena conciencia. Porque si algo caracteriza al progre es su mirada turística sobre el mundo. Muy bueno eso, su mirada turística sobre el mundo. O, en palabras de Alain Finkielkraut, cita, la celebración de su deambular sibarita en el gran bazar consumista como una victoria del nomadismo sobre los prejuicios patrioteros. Señalábamos que el progre se distingue por su actitud moral, aunque mejor cabría decir moralista. Esto de la corrección política, ¿no? Esta actitud moralista sería reformulada en términos posmodernos para desembocar en la corrección política, que es la pedagogía puritana del universo progre. La pedagogía puritana del universo progre, como los chiquitos de primaria décadas atrás, ¿no? Esto no se puede decir, ¿no? Te voy a lavar la boca con jabón. Por decir grosería, no, por decir lo que ustedes imaginan. El progre protagoniza una cruzada por el bien en la que él se arroga un papel estelar y en la que la existencia del enemigo le resulta vital. ¿Qué sería del progre sin sus villanos favoritos? Los sexistas, machistas, misóginos, xenófobos, eurófobos, xerófobos, transfobos, homófobos, islamófobos, en fin. Hay para ser dulce, ¿no? Y por último, una cuestión vinculada al Islam, claro, en Europa, ¿no? En Europa, interesante. Y con esto termino la lectura parcial, porque nos queda mucho y lo vamos a seguir citando a Adriano Erriguel, ¿no? Pensar lo que más les duele. En este quiebre identitario, cultural y ontológico es donde se introduce el Islam. El Islam como sistema autosuficiente y cerrado, coherente y sin fisuras. El Islam como muralla y como castillo, como abrazo caluroso y como latido colectivo. El Islam en Europa es no solo expansión demográfica, es sobre todo deseo de Islam. El Islam es el más sonoro desmentido, la más rotunda refutación, la más humillante bofetada a la antropología del 68ismo. Por su esterilidad e ineptitud, por su divorcio con la realidad y con las aspiraciones más elementales del ser humano. Sed de comunidad, sed de trascendencia, sed de sentido. Todo lo que destruyeron aquellos jóvenes, quizás sin saberlo, ¿no? Pero de lo cual pocos rectificaron el rumbo. Atrapada en su xenofilia, el narcisismo identitario común, ¿no? Lo opuesto a xenofobia.
En su etnomasoquismo y su castración buenista, Progrelandia no puede oponerse al Islam sin negarse a sí misma. Por eso, frente al Islam, se agarrota, se bloquea, entra en cortocircuito. Frente a Progrelandia, el Islam no discute, no argumenta, ni regala nada. Desprecia, pisotea e ignora. Construye su realidad paralela. El Islam es una vía posible de salida de Progrelandia, porque sabe que frente a esta no cabe otra actitud que la de volverle la espalda. Demografía, educación y paciencia. Y como decía T.S. Eliot, así acaba el mundo de los hombres vacíos, no con una explosión, sino con un suspiro. Muy interesante ensayo para entender por qué hoy estamos frente a un escenario que en principio parece contradictorio con aquellas pancartas que se veían en las calles de París y en Woodstock y en la Universidad de Berkeley en California y los famosos estudios culturales, etc. Bueno, quizá porque de esos 3 posibles mayos francés de 1968, de esos 3 que analiza Rigel, quedó uno, el que conduce al vacío y al sinsentido, ¿no? En fin, para seguir meditándolo el año que viene. Ya tenemos muchos temas para los próximos mates con historia que, repito, a los cuales volveremos recién en febrero. Nos tomamos enero de vacaciones, de descanso. Quiero desearles a todos ustedes un muy feliz año nuevo, lo mejor, que Dios los bendiga abundantemente. En los primeros minutos de este año puse en mi cuenta en Twitter unas líneas, un pensamiento que a algunos les llamó la atención. Puse algo así como, los cristianos sabemos cómo termina la película. Los cristianos sabemos cómo termina la película. Por aquellas palabras de Cristo, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Sabemos cómo termina la película. Claro, eso no justifica una actitud pasiva y de cruzarnos de brazos ante un mundo cada vez más alejado del mensaje que Cristo trajo al mundo, ¿no? Por tanto, es una invitación no a la resignación, sino al buen combate. El buen combate, aquel al que alude, y ojalá cada uno de nosotros podamos hacer nuestras las palabras de San Pablo, ya al final de sus días. He dado el buen combate, llegué a la meta, conservé la fe. Con ese deseo me despido de todos ustedes, deseándole nuevamente un muy feliz año nuevo. Que Dios los bendiga.